Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a estar viendo lo que es un sistema operativo, las características de los sistemas operativos y las funciones o tareas principales que tienen estos sistemas. Para empezar, noten que en la imagen de entrada yo les estoy colocando algunos de los sistemas operativos más conocidos o quizás los más comunes. Los sistemas operativos se pueden encontrar prácticamente en cualquier computador o en cualquier dispositivo que pueda necesitarlos o que pueda requerir un sistema operativo, que básicamente son todos. Para empezar, el sistema operativo no es más que un conjunto de programas que están encargados de hacer algo muy particular. Y ello es gestionar o administrar el hardware y todo el software que tiene una computadora. Por la parte de hardware, entendamos que es todos los dispositivos físicos, como por ejemplo un teclado, un mouse, una impresora, las bocinas. Y por software, entendamos también todos los programas que están guardados dentro de la computadora y que se utilizan en la computadora para poder operar algún sistema. Las características o las funciones básicas que tiene un sistema operativo quizás las podemos resumir en seis. El primero, administrar todos los recursos del computador, como su propio concepto lo indica. Dos, proveer una interfase al usuario o una forma para poder interactuar el usuario con el computador. La siguiente, administrar los archivos de tanto físicamente dentro del sistema de almacenamiento, como también los archivos y la administración lógica que uno le da basado en carpetas. También administra todas las tareas que se ejecutan dentro del computador. Vamos a ver en algunos ejemplos que yo les voy a mostrar que pueden ocurrir muchas tareas pasando en un mismo momento, y es el sistema operativo el que se encarga de administrar el tiempo de procesamiento que se le da a cada tarea. Y también el sistema operativo nos proporciona servicios que se conocen como servicios de soporte o herramientas de soporte para poder administrar algunas funciones del computador, algunas funciones propias. Empecemos entonces con la administración de los recursos. Les decía que el sistema operativo se encarga de ver todo el hardware y todo el software que existe dentro de un dispositivo o dentro de una computadora. En el caso del hardware, por ejemplo, les explicaba de que un mouse que está conectado, el hecho de poder yo mover el mouse, poder hacer un clic derecho, un doble clic, toda esa información está siendo procesada por parte del sistema operativo para poder entender las funciones que yo quiero estipular a través de ese movimiento del mouse. De la misma manera, el teclado, por ejemplo, cuando yo presiono, por ejemplo, una tecla de las flechas hacia arriba o las flechas hacia abajo, le está indicando, como ustedes pueden darse cuenta, al sistema operativo que debe de ejecutarse un cierto proceso. Entonces, cualquier dispositivo físico que se conecte al computador o al dispositivo es gestionado por medio de este sistema operativo, por medio de este programa o conjunto de programas realmente. El software, de la misma manera, también cualquier cosa que ustedes instalen en su computador, cualquier programa nuevo, es gestionado por medio del sistema operativo, y él se encarga de darle los tiempos necesarios a ese programa para hacer uso del procesador y que de esta forma el sistema o el programa pueda funcionar. La segunda tarea es sobre la interfase del usuario, y aquí vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que significa la interfase. Ustedes ahorita están viendo en pantalla el sistema operativo de Windows 7, una de sus versiones de Windows. Existe obviamente XP, Windows Vista, ahora más recientemente la versión 8 de Windows. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta acá que la interfase se refiere a la forma en que yo interactúo con el sistema en este caso. Por ejemplo, les decía, yo puedo hacer un clic a la pantalla, al escritorio, puedo hacer un clic en una carpeta y van a notar que esa carpeta toma la selección. Si yo paso por encima de una carpeta, me muestra información y esa interfase me la está mostrando a mí. Si yo quiero información acerca de la carpeta, puedo hacer un clic derecho y noten que ahora tengo información sobre la carpeta. Si yo la quiero abrir, por ejemplo, tengo que hacer un doble clic y abro la carpeta. Antes esto no era posible. La interfase de los sistemas operativos en el pasado se daban a través de líneas de comando,
de pantallas como esta. Entonces la computadora mostraba una pantalla comúnmente de color ámbar o un color similar que era monocromática, solo permitía un color y yo tenía que ejecutar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo quería ver qué había en este directorio, en vez de verlo visualmente como yo lo hago ahora, tenía que ejecutar un comando para poder visualizar qué había ahí. Si yo quería, por ejemplo, ir a la carpeta que se llama desktop, que se muestra acá, yo tenía que ejecutar otro comando y poder entrar a esa carpeta. Y para ver los contenidos de esa carpeta, de nuevo otro comando que me mostrara todas esas carpetas. Entonces, si ustedes se percatan, yo funcionaba o yo manipulaba la interfase de mi computador a través de comandos. Mientras que hoy en día, esta misma carpeta que yo veo por acá, que se llama Turbo Pascal, yo tenía que entrar a esa carpeta a través de comandos. Mientras que hoy en día, solo con la interfase que me proporciona el sistema, yo puedo simplemente hacer un clic o doble clic. En dispositivos móviles, por ejemplo, que ahora son touch, la interfase es mucho más fluida porque ahora solo toco ciertas cosas y el sistema interpreta qué es lo que yo necesito hacer con eso. Entonces, la interfase se conoce como eso, la capacidad y los recursos que el computador me brinda para que yo pueda interactuar con ese mismo computador. Otra de las tareas que tiene el sistema operativo es la administración de los archivos y la administración desde una perspectiva de almacenamiento y también desde una perspectiva lógica de cómo yo administro mis archivos. El sistema operativo, si ustedes recuerdan, administra los archivos utilizando un sistema de carpetas. Esas carpetas, si regresamos de nuevo por acá, yo las puedo visualizar en la interfase que Windows me muestra, que de hecho eso es el concepto de Windows, que es una ventana, y él me lo va mostrando todo a través de ventanas. En el caso de Windows, él tiene un programa muy particular que se conoce como el explorador. Ese explorador que tiene Windows es un manejador de archivos que me permite a mí, a través de esta interfase de clic, doble clic, ir explorando la información que yo tengo. En este caso, por ejemplo, yo estoy manipulando una carpeta. Yo puedo entrar, por ejemplo, acá y seguir viendo más carpetas. Cada una de esas carpetas podrá contener información como esta que ustedes ven acá de diferentes archivos. Entonces, la administración de esos archivos la ejecuto yo de la manera en que yo creo más conveniente. Sin embargo, mi sistema de archivos me proporciona la interfase para poder manipular esos archivos y adicional a eso va almacenando los archivos de la forma en que yo lo voy estipulando. Esto para mí como usuario. Adicional a eso, él dentro del disco duro, va almacenando la información. Si ustedes vieron el video que yo les proporcioné a través de pistas, sectores de pista y clusters, que así es como el sistema operativo entonces va almacenando esa información. Vale entonces la pena destacar que cada sistema operativo tiene un manejador de archivos. Para el caso específico de Windows, ese manejador de archivos o file manager se conoce como el explorador de archivos. Sin embargo, en diferentes sistemas operativos se pueden visualizar diferentes manejadores de archivos. Por ejemplo, para el caso de la Mac o de las computadoras Mac, ustedes podrán notar acá en pantalla que yo lo que tengo es algo que se conoce como el Finder o el buscador. Y se los quiero mostrar en un momento. Creo que están viendo una imagen demasiado grande, pero ahorita les voy a ajustar. Ahora pueden darse cuenta que en el caso de las computadoras Mac, utiliza el famoso Finder para poder buscar información a través de las diferentes pantallas y de la misma manera la interfase es diferente. Yo puedo ver esta información a través de iconos, puedo verlo a través de pantallas como esta, o puedo ver una versión un poco más gráfica de estos archivos que yo tengo por acá. Y este manejador de archivos permite hacer toda esta manipulación por medio de la interfase. Ok, si seguimos, otra de las cosas que hacen los sistemas operativos es la administración de múltiples tareas. Y eso se ve reflejado cada vez que ustedes están trabajando en múltiples cosas. Por ejemplo, yo puedo estar en este momento accediendo a través del navegador a internet y entonces mi navegador está activado y el sistema operativo le está dando tiempo de procesamiento
a esto que yo estoy haciendo. Adicional a eso, yo podría activar mi reproductor de música y estar escuchando alguna canción mientras estoy haciendo algún trabajo en particular. Yo puedo dar clic y el sistema operativo se encarga de hacer ese proceso. Adicional a eso, aparte de estar utilizando, vamos a frenar la música porque estamos consumiendo acá un poco de los recursos del computador. Aparte de estar haciendo eso, yo podría también estar trabajando en un documento de Word, tener otra ventana adicional chateando con alguien. Entonces, cada una de estas que ustedes ven reflejadas acá son tareas que se están llevando a cabo y el sistema operativo está gestionando cada una de estas tareas de tal manera en que se están ejecutando de forma simultánea. Ahora, no necesariamente eso significa que yo estoy haciendo o que el computador está haciendo múltiples cosas a la vez. Realmente los computadores ejecutan funciones, o la mayoría de computadoras personales ejecutan funciones de forma secuencial, es decir, una tras otra. Sin embargo, lo hace de manera tan rápida que todo esto para mí pareciera que yo lo estoy haciendo de forma simultánea. Porque si yo estoy escuchando música, por ejemplo, yo no noto que la música frene, por ejemplo, que la música pare. La música está corriendo y el sistema operativo es quien se está encargando de darme la impresión de que todo está ocurriendo de forma simultánea. Otro ejemplo es justamente lo que está pasando acá con el video tutorial. Yo estoy teniendo una ventana aquí de Windows abierta con un navegador, con un documento de Word también con el que podría estar escribiendo. Y adicional a eso, mi computadora está grabando el video tutorial y no por eso se hace pausado, sino que simplemente el sistema operativo con la memoria RAM tienen esa función de poder dar la impresión de hacer múltiples tareas al mismo tiempo. Y vale la pena destacar que esta de hecho es una clasificación de los sistemas operativos. Los sistemas operativos se pueden clasificar como monotareas y multitareas. La mayoría hoy en día son multitareas porque permiten hacer múltiples cosas a la vez. Otra de las funciones y tareas que tiene el sistema operativo es proporcionar herramientas. Si nosotros vamos a Windows, al espacio de accesorios, en todos los programas, van a notar que hay muchas herramientas que se conocen como herramientas del sistema. Por ejemplo, aparece este defragmentador de disco, que si ustedes ya vieron el video tutorial que explica cómo se administra el disco duro, referente a pistas, a sectores de pista y clústeres, ustedes podrán haber notado ahí una de las cosas que ocurren es de que se va fragmentando el disco. Entonces, Windows permite esta herramienta de defragmentación de disco que va prácticamente liberando o deshaciéndose de todos esos espacios perdidos. Hay un monitor, por ejemplo, de recursos que voy a activar ahorita que les puede mostrar a ustedes el funcionamiento del CPU, de algún disco en particular, de la memoria RAM, que es algo que vale la pena que ustedes puedan ir viendo. Si en algún momento ustedes están sintiendo de que su computadora está lenta, pueden acceder a este recurso del administrador para ir viendo qué programas les están consumiendo más uso de memoria RAM en determinado momento. En este instante, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta de que yo estoy utilizando el 25 o 26% de la memoria y son detalles que yo puedo tomar en consideración para ir comprendiendo un poco más acerca de mi sistema. El sistema operativo se puede dividir en tres grandes áreas. Uno, lo que se conoce como el kernel, que realmente es el núcleo del sistema operativo y es quien se encarga de hacer toda esa administración de la que hablamos en su momento. Dos, el intérprete de comandos, que se encarga precisamente como un traductor de interpretar mis acciones para que el sistema las pueda entender y viceversa. Y el sistema de archivos, que se encarga precisamente de toda esa administración de los archivos, tanto físicamente dentro de los dispositivos de almacenamiento como lógicamente mediante un esquema que yo trabaje de carpetas. El primer o la primer grande área en la que vamos a trabajar es el kernel. El kernel, como les decía, es quien se encarga de darle a todo el hardware y a todo el software ese acceso del procesador para que éste pueda ejecutar todas las funciones que cada uno de ellos tiene que ejecutar. Si, por ejemplo, yo muevo el mouse, el sistema operativo a través de este kernel
es el que está permitiendo que todo esto ocurra. En el caso del software, por ejemplo, cada vez que yo le doy, ejecuto un programa como Office, escribo, hago todas esas gestiones, el sistema operativo también a través del kernel es el que se encarga de darle ese tiempo de procesamiento a los programas. El siguiente segmento del sistema operativo es el intérprete de comandos o el shell. Y esto se los mostré hace un momentito, o ustedes lo vieron reflejado con este tipo de detalles. Por ejemplo, el shell es el que se encarga de que en vez de que yo tenga que venir a la consola de comandos acá y decir que yo quiero que me muestre todo lo que hay en este directorio o en el directorio, por ejemplo, del desktop, que es el que tenemos nosotros ahorita en pantalla, en vez de yo venir y tener que ejecutar un comando de dir para que me muestre todo lo que hay en este directorio, el sistema operativo me lo está mostrando ya. Y si yo quiero ver qué hay en este directorio, yo solo tengo que hacer clic acá o doble clic y ya veo lo que hay aquí visualmente. Sin embargo, para poder hacer eso, yo acá tendría que haber, por ejemplo, primero entrado a la carpeta de Turbo Pascal y una vez ahí enlistado esto. Y eso es algo que yo lo tengo que hacer gracias al intérprete de comandos. El intérprete de comandos es el que se encarga de hacer esa traducción por mí. Y el sistema de archivos que hablamos un poquitito acerca de cómo estaba dividido el disco duro en base a sectores, pistas, sectores de pista y clústeres. Y el sistema de archivos entonces se encarga de hacer esa cuestión lógica, ¿verdad? Para que ustedes puedan almacenar su información basada únicamente en carpetas. Y estas carpetas ya ustedes las pueden administrar dependiendo cuál es el uso que ustedes le quieran dar. Yo acá tengo múltiples carpetas que yo puedo tener en base a las diferentes categorías que yo quiera designar. Adicional a eso, es importante recordar que los tipos de sistemas operativos o las clasificaciones de los sistemas operativos. La primera ya la habíamos visto, que tiene que ver con la capacidad de un sistema operativo de ejecutar una o múltiples tareas. Si es un sistema operativo que solo puede ejecutar una tarea a la vez, podemos decir que es monotarea. Si es un sistema operativo que puede ejecutar múltiples tareas a la vez o más de una, lo conocemos como un sistema operativo multitarea. Hoy en día la mayoría son multitarea. También los sistemas operativos pueden ser monousuarios o multiusuarios. En el caso de que sea monousuario, significa de que solamente puedo tener un usuario a la vez trabajando en ese sistema. Una buena pregunta sería si Windows, por ejemplo, en esta versión es monotarea o es monousuario, perdón, o multiusuario. La respuesta a eso es que es monousuario. A pesar de que yo tengo la capacidad de crear múltiples usuarios dentro de Windows, no todos los usuarios pueden estar trabajando de forma simultánea. Todos trabajan por separado. Por lo tanto, este sistema operativo es monousuario. En el caso, por ejemplo, de computadoras que son servidores, esas computadoras sí son multiusuario. Porque, por ejemplo, yo puedo entrar a mi cuenta de correo electrónico y el servidor o la computadora de Gmail me permite a mí hacer uso de esos recursos. Y puede haber alguien más en la China haciendo el mismo proceso que yo estoy haciendo por acá, de entrar a mi correo, y lo está haciendo de forma simultánea. Y la computadora de Google o el servidor de Google está permitiendo hacer ese proceso. Por lo tanto, se le conoce como que es multiusuario. Otro concepto que vale la pena destacar es la idea de que no todos los sistemas operativos están centralizados. La mayoría de computadoras con las que nosotros vamos a tener acceso son computadoras que tienen todos los recursos dentro del mismo computador. Sin embargo, hay sistemas operativos que permiten el uso de recursos que estén distribuidos. Un ejemplo de ese concepto de distribución se puede manifestar con el programa que en algún momento quizás alguno de ustedes utilizó para descargas de música. Lo que sucede en esas descargas de música es que yo tengo un sistema en el que no todos los recursos están dentro del mismo computador. Puede ser que existan varias computadoras con recursos, como por ejemplo una computadora acá con una canción que a mí me gusta,
y yo acá con canciones que a esa persona le pueden gustar. Entonces yo puedo enviar información a través de ese sistema que lo que permite es hacer una distribución de los recursos y los recursos entonces no están centralizados dentro de un computador, sino que existen recursos que están distribuidos. Acá yo les he colocado los sistemas operativos de algunas de las computadoras que son personales, quizás estos los más comunes. Aquí habría que hacer alguna actualización a Windows 8 también, porque es el que ya está. En el caso de las computadoras Mac, el Lion y el Mountain Lion, que son las últimas versiones, pero ustedes pueden darse cuenta de algunos de los sistemas operativos que están disponibles para el caso de computadoras personales. Para el caso de sistemas operativos que se trabajan sobre servidor, aquí están. Y también tomar en consideración que hoy en día tenemos también dispositivos móviles y esos dispositivos móviles como los smartphones, los iPads o las tabletas también utilizan sistemas operativos. Entonces vale la pena destacar también ese detalle para tenerlo en consideración.